Hola, en este tema vamos a hablar del tema 2, que es el relacionado con la psicología evolutiva, y para ello nos vamos a centrar en el primer epígrafe, que es el que dice características básicas del desarrollo psicoevolutivo de los niños de los 6 a los 12 años. Como siempre, es un epígrafe larguísimo, pero al menos en este caso no es muy complicado de desarrollar, porque la idea fundamental, la idea básica, que es sencilla, es la del qué es la psicología evolutiva. No es otra cosa que la disciplina que estudia los principales procesos de cambio durante el ciclo vital de las personas, cómo vamos cambiando desde que nacemos hasta que morimos, especialmente centrado en los cambios conductuales y psicológicos, en lo que nos pasa en la cabeza. Y hay tres grandes marcos generales que inspiran este estudio de la psicología evolutiva. Por un lado tenemos el racionalismo. El racionalismo, el planteamiento racionalista de la psicología evolutiva, indica o implica que lo más importante, que el motor de este cambio, de esta evolución que se produce en las personas, es innato, se produce en las personas por sí mismas. Pues estos cambios que se van produciendo en la edad son el principal motor de cambio que produce el desarrollo. Por otro lado tenemos a los asociacionistas. Los asociacionistas lo que consideran es que el motor de cambio no son las características propias, sino que son las adquiridas, las que vienen a partir de la interacción con el entorno. En este caso, pues un ejemplo muy típico de asociacionismo, pues es los psicólogos evolutivos de la teoría de Pavlov, esta del perro con las campanitas y que salivaban cuando les daban de comer, pues se adquirían esta conducta a través de una influencia externa, de las campanitas y de la comida que les iban dando. La tercera rama de pensamiento de la psicología evolutiva es el constructivismo. En el constructivismo pues no se enfoca, considera que el foco no está ni en las características innatas ni en las adquiridas, considera que lo más importante, el proceso de cambio, el motor del cambio, es la propia persona, que a través de estos elementos innatos o adquiridos, pues va construyendo su propio desarrollo. Y aunque utiliza las características innatas y adquiridas, es el mismo el que determina su desarrollo a través de sus propias decisiones. Pone el foco en la persona, como digo. Y esta idea, el constructivismo, pues es la base fundamental de nuestro sistema educativo y por ello es la que vamos a desarrollar durante todo el tema. Y para entender bien qué es el constructivismo vamos a referirnos a sus dos principales teóricos. Por un lado tenemos a Piaget, que Piaget fue un pedagogo y un psicólogo suizo muy famoso, probablemente el pedagogo más importante de la historia, y entre sus muchos estudios él describió una manera de entender el aprendizaje que es prácticamente la misma que tenemos ahora. Según Piaget, el aprendizaje se produce a través de la formación de unos esquemas. Pues, un niño, por ejemplo, aprende todo lo que implica coger un vaso. Aprende a coger un vaso con todo lo que significa de coordinación psicomotriz, de coordinar su ojo con la mano, la presión justa, etcétera. Aprende a coger el vaso, ¿no? Y con eso ha creado un esquema. Este niño se enfrentará, por su interacción con el entorno, con situaciones parecidas, parecidas pero no exactamente iguales, lo que Piaget llama un desequilibrio. Por ejemplo, pues coger una taza. Coger una taza es parecido a coger un vaso, pero no es igual. Puedo utilizar parte del esquema que tenía antes aprendido de coger el vaso, pero lo tiene que adaptar, lo tiene que acomodar. Y esa acomodación a partir de los desequilibrios, según Piaget, es lo que construye el aprendizaje. Estos esquemas complejos, que van a ser cada vez más abstractos y más complicados a medida que el niño va adquiriendo años, es lo que él llama una operación. Y en el caso de los alumnos de educación primaria, pues de acuerdo con Piaget lo que conseguirían son operaciones concretas, porque pueden hacer procesos complejos, procesos mentales complejos, operaciones mentales complejas, pero con eso de concretas quiere decir que todavía están ligados a lo real, a lo que ven y a lo que tocan. Será en secundaria, en la educación secundaria, cuando estas operaciones puedan ser abstractas, basadas en lo que saben y no solo en lo que ven y en lo que perciben con sus sentidos. Y esto implica, esta teoría de Piaget, que el aprendizaje es igual a acción, implica una acción directa de las personas. El otro gran teórico del constructivismo es sin duda Vygotsky. Vygotsky fue un pedagogo ruso que entre las muchas cosas que estudió, puede que una de las más relevantes es la idea de que el aprendizaje se produce de la siguiente manera. Lo que decía es que los niños, las personas, tenemos como unas capacidades innatas de aprender cosas. Yo, por mi capacidad, por mi contexto sociocultural, mis influencias, etcétera, puedo aprender hasta aquí. Esto que he representado rodeando al círculo. Este niño puede aprender esto por su propia capacidad. Pero que si ese niño está asistido, acompañado
por una persona más capaz, pues un niño más listo, un docente o lo que sea, pues esta capacidad de aprender pues aumenta. Este campo de aprendizaje aumenta. Llega, en vez de estar hasta aquí, llega a todo esto. Pues si la capacidad de este niño de aprender el mínimo común múltiplo estaba aquí, o sea que él solo no hubiese podido, pero estaba cerca de poder él solo, pues gracias a la ayuda de una asistencia de una persona más capaz, sí que puede aprender eso. Esto que aprende uno más acompañado de lo que aprendería solo, pues él lo llamó la zona de desarrollo proximal. Y esto es la base fundamental del sistema educativo. La idea de que un niño aprende más si yo le ayudo de lo que aprendería él solo. También es la base del sistema de aprendizaje que estamos haciendo colaborando en vez de compitiendo. La idea de que si aprendo utilizando a mis compañeros que están estudiando, aprendo más de lo que lo haría yo solo. O que si yo enseño a alguien haciendo un vídeo sobre lo que he aprendido sobre Vygotsky, pues lo aprende más o más rápido de lo que lo aprendería él solo. Esto implica, esta teoría de Vygotsky, que el aprendizaje, pues además de acción, como decía Piaget, es interacción, implica interaccionar con otras personas. Y por último me voy a referir al neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje es la vertiente más moderna del constructivismo y es una ciencia que es derivada de la neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso de los seres vivos y el neuroaprendizaje es la rama de la neurociencia que está centrada en el aprendizaje. Lo que hace es ver qué pasa en el cerebro o en el sistema nervioso cuando la gente aprende. Y es una rama de la ciencia que es reciente porque pues ha dependido de los desarrollos tecnológicos que ha habido en los últimos años, pues poder ver qué nos pasa en el cerebro cuando la gente está aprendiendo, qué pasa fisiológicamente. Y algunos de los desarrollos más importantes del neuroaprendizaje son los siguientes. Por ejemplo, la idea fundamental de que el aprendizaje se produce a través de redes neuronales. Nuestro sistema nervioso está formado a partir de unas células que se llaman neuronas y cuando yo hago un aprendizaje lo que estoy básicamente es fijando un caminito entre esas neuronas. Así que la mejor manera de aprender es hacer dos cosas. Primero, crear este camino a través de repetirlo varias veces. Yo cuando aprendo una cosa genero una red, un camino entre mis neuronas donde está ese aprendizaje anclado y lo que hace mi cerebro es que cada vez que quiere referirse a ese aprendizaje pues repite ese camino. Y una vez que tengo este camino creado, el siguiente paso sería anclarlo, generar otros caminos parecidos que lo que me ayudan es caminos parecidos que llegan al mismo sitio, que lo que me ayudan a mi cerebro es a que este camino esté, como digo, anclado y asentado. Yo puedo llegar hasta aquí por este camino, pero también puedo hacerlo por aquí o puedo hacerlo por aquí. Tengo varios caminos neuronales que me permiten llegar al mismo aprendizaje. Y si consigo esto, este aprendizaje será afianzado y será definitivo. Otra idea que nos dice el neuroaprendizaje es que el aprendizaje está muy relacionado con la emoción. Generar un entorno positivo fomenta la motivación y nuestro cerebro tiende a repetir las acciones que le han generado estas emociones positivas, por lo que es fundamental para fomentar la motivación del alumnado generar un ambiente de aprendizaje positivo. O también podemos considerar que la motivación y el aprendizaje están directamente relacionados. Esto es ponernos otra tarea como docentes, no es suficiente con aprender o con enseñar, sino que también tenemos la función de motivar. Por otro lado, lo que nos indica el neuroaprendizaje es que las funciones vitales esenciales, las necesidades esenciales de los seres humanos tienen que estar cubiertos para que se produzca un aprendizaje. Si yo tengo hambre o sueño, por ejemplo, parte de mi sistema nervioso va a estar pensando, ocupado, distraído, pues pensando cómo resolver esa necesidad primordial. Así que no lo va a dedicar esa energía al aprendizaje. Así que primero hay que dormir bien, comer bien y luego ya podemos dedicarnos en el aprendizaje. Cuando digo estas necesidades primordiales, pues me refiero a dormir, a comer, pero también pues temas emocionales, relacionales, etcétera. Si yo tengo una clase que ha habido un problema gigante, me pongo a dar clase justo después, pues probablemente no funcionará. Y por último, el neuroaprendizaje demuestra empíricamente que el aprendizaje es un proceso de acción, se produce a través de una acción intencional de las personas. Tú tienes que querer aprender para que realice este aprendizaje. Esta voluntad de aprender implica este proceso no puede ser un proceso innato, sino que tú tienes que hacer un esfuerzo activo por querer aprender, pues nos devuelve a la idea anterior de que es necesario generar un entorno positivo en el que se fomente la motivación para ese proceso de aprendizaje. Como vemos, esto del neuroaprendizaje pues va a enlazar mucho con todo lo que decían Vygotsky y Piaget, confirma pues prácticamente
pues prácticamente las dos teorías, que eran muy sólidas, basadas en un montón de experimentación con un montón de niños, pero en este caso se llega al mismo sitio a través de un análisis de lo que es el sistema nervioso. Y dice muchas de las cosas que cualquier docente pues ha comprobado a lo largo de su propia experiencia, lo cual, por otra parte, es muy lógico. Y ya por último, después de... Bueno, esto implicaría que el aprendizaje es emoción. Y ya por último, voy a proceder a analizar, que es la parte final del epígrafe, cuáles son las características generales del alumno de 6 a 12 años partiendo de todas estas ideas que hemos visto. Lo primero es tener en cuenta que el periodo de 6 a 12 años es clave en todos los niños porque es el que marca la entrada del alumno en la educación primaria y en la escolarización obligatoria. Antes de esta edad, pues no, la mayoría de los niños están escolarizados, pero no es obligatorio. Y en esta etapa, pues las características más importantes es, por un lado, que hay una mayor libertad de movimiento, pues se consigue una autonomía casi total en todo el tema psicomotriz, y por otro lado, pues hay un dominio avanzado del lenguaje, ¿no? Que facilita mucho la comunicación, la expresión de emociones, etcétera. En general, la representación del mundo y la capacidad de interaccionar con el mundo. Cuando tenemos estas nuevas capacidades adquiridas, cuando el niño aumenta su motricidad y su capacidad de lenguaje, pues aumenta automáticamente su capacidad de interaccionar con otros niños. Y eso, la capacidad de interaccionar con otros niños y con otras personas, con otros adultos también, implica automáticamente, de acuerdo con Vygotsky, al haber una mayor interacción, pues hay un mayor aprendizaje, un mayor refuerzo de esta autonomía y de esta capacidad de lenguaje, que a su vez aumenta otra vez la capacidad de interacción. Se produce una especie de ciclo. Otras características de los niños a esta edad es la capacidad de hacer una transición del pensamiento egocéntrico, de pensar únicamente en su perspectiva de las cosas, y cada vez son más capaces de generar pensamiento empático y ponerse en el lugar de los demás. Esto es un desarrollo directo de la capacidad de generar operaciones concretas. Un avance, de acuerdo con lo que dice Piaget, sobre qué son las operaciones concretas y que veremos más adelante. Y por último, relacionado con esta capacidad de abstracción, se asienta el desarrollo del autoconcepto, la idea de cómo soy yo, y como consecuencia la autoestima, lo cual es por un lado bueno, si es una autoestima positiva, pero también la autoestima negativa, o sea que también hay que estar atento a esos. Siendo capaces los alumnos de esta edad de desarrollar juicios propios más coherentes y estables sobre las cosas, basadas en criterios lógicos, y no estas conversaciones, ya no se va a dar tanto estas conversaciones habituales que tenemos en niños de infantil, que puede ver 3 niños teniendo una conversación en la que cada uno está hablando de lo suyo. Pues yo, y el otro yo, y parece que están hablando, pero en realidad son 3 monólogos independientes. Y con esto, de momento, vamos a dejar este tema y seguiremos en el epígrafe 3, que es el de los aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. Muchas gracias.